Días para todos. Estamos iniciando nuevamente nuestras actividades escolares. Hoy seguimos con las actividades de retroalimentación. Aquí tenemos como tema interacción comunicativa, familiar, religioso, académico, social y laboral. Para rememorar un poquito, vamos a recordar cuáles son los elementos de comunicación y cuáles son los niveles del lenguaje, ¿verdad? Ya habíamos mencionado en clases anteriores, en la primera etapa, que hay diferentes ámbitos en los que nos comunicamos, ¿verdad? A veces hablamos de una forma cuando estamos con los integrantes de nuestra familia, hablamos de otra forma cuando estamos con nuestros amigos, hablamos de otra forma cuando estamos ante una persona que tiene un alto nivel, un rango, vamos a decirle. Entonces nos dirigimos de una manera diferente. Cuando estamos en el colegio hablamos de otra forma. Entonces depende del contexto, depende del lugar donde estamos para hablar de una u otra forma, ¿verdad? Y para eso, a eso se le llama los niveles del lenguaje. Están los diferentes niveles del lenguaje, que vendría a ser la categoría del habla en la que nosotros nos comunicamos. Y los elementos de la comunicación son aquellos que son imprescindibles para que se produzca el hecho comunicativo, que sí o sí tenemos que tener en cuenta que tiene que haber un emisor, tiene que haber un receptor, tiene que haber un mensaje y los otros elementos importantes que no pueden faltar para que se produzca un hecho comunicativo. También debemos recordar que la comunicación no solamente se da hablando, también se da en forma escrita, también se da en forma de gestos, de símbolos, de señales. Entonces no solamente nos comunicamos con palabras, sino también con gestos y con símbolos. Más abajo tenemos un cuadro que nos habla de nos dice para leer y analizar las informaciones, ¿verdad? Nos habla a través de los elementos de la comunicación que ya estamos mencionando, ¿verdad? Esos elementos son el emisor, el receptor. El emisor viene a ser la persona que está transmitiendo el mensaje, o el grupo de personas también podría ser. El receptor es la persona o las personas que reciben el mensaje. El mensaje es lo que uno desea transmitir, lo que uno quiere hacer llegar al otro. El código es la forma, lo que se utiliza. En el caso de ahora yo les estoy transmitiendo un mensaje, el código que estoy utilizando es el idioma castellano, ¿verdad? Entonces ese viene a ser el código, algo que nosotros al observar o al escuchar ya comprendemos. Si se trata de un semáforo, por ejemplo, el código serían los colores, ¿verdad? Porque sabemos que cuando es un color rojo tenemos que quedarnos, ¿verdad? Significa algo. Entonces ese viene a ser el código. El canal es el medio por el que se transmite ese mensaje. En este caso, el canal vendría a ser el lenguaje oral o el habla, ¿verdad? Entonces, ese es el canal. Cuando estamos escuchando una noticia, por ejemplo, el canal sería la televisión. Cuando escuchamos por radio, sería la radio, ¿verdad? El canal. Y el contexto es la situación, el lugar donde se produce ese hecho comunicativo. Si estamos en la institución, va a ser en la sala de clase, por ejemplo. Ahora nosotros cada uno estamos en nuestra casa, entonces el contexto vendría a ser la casa. Más abajo tenemos también un esquema de los niveles del lenguaje para recordar un poco. Todos estos son ejercicios de repaso. Los niveles de lenguaje pueden ser formal o se le llama también culto. Después tenemos el nivel vulgar, el nivel coloquial y el nivel estándar. En el nivel formal o culto, nos dice que también acá ya nos dice que se llama culto, también podemos llamarlo académico. Riqueza léxica, exige capacidad de abstracción, o sea que en el nivel formal o nivel culto se utiliza un lenguaje más o menos rebuscado, cosas, términos que no cualquier persona a veces comprende, ¿verdad? Entonces a eso se le llama nivel formal o nivel culto. En el nivel vulgar
se utilizan los vulgarismos, barbarismos, léxico pobre, deficiente empleo de la normativa de la lengua, dice. O sea que es cuando una persona nos habla y a veces hay palabras que no pronuncia bien, pero esa persona se comunica igual de esa forma y se le comprende. Entonces a ese se le llama nivel vulgar. El nivel coloquial es el uso cotidiano que hacemos del lenguaje cuando hablamos con nuestros familiares, con nuestros amigos. Y es sencillo, pero no es vulgar. Entonces a eso se le llama coloquial. Y después está el nivel estándar, que puede ser claro, directo, hay una corrección léxica y gramatical. También nosotros podemos hablar, cuando hablamos del nivel culto, dentro del nivel culto entra también cuando se trata de tecnicismo, cuando se utilizan términos técnicos, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, más abajo ya tenemos nuestros ejercicios. Realizo cada ejercicio a partir del análisis de la información y tenemos acá, indico a qué nivel del lenguaje corresponde los textos siguientes. Ahí tenemos que identificar si corresponde al nivel culto, si corresponde al nivel vulgar, al nivel coloquial, etcétera. Entonces a cada uno le vamos a poner a qué nivel corresponde. Vamos a leer la oración A, después la B, la C y la D. Y donde están esas líneas de puntos o esos puntos suspensivos, vamos a colocar a qué nivel corresponde, de acuerdo a la forma en cómo habla. En el ejercicio 3.2 dice, adapto este texto al nivel coloquial del lenguaje. Y es un texto que utiliza un lenguaje vulgar. Y ustedes van a leer bien ese texto y ustedes luego van a convertir en el nivel coloquial. O sea que en un lenguaje sencillo, claro, pero que no sea vulgar. Entonces ahí, por ejemplo, hay muchas palabras que están mal escritas, mal pronunciadas, entonces ustedes van a escribir correctamente, pero sin utilizar muchos términos técnicos. Entonces sería el nivel coloquial. Luego me dice, escribo verdadero o falso al lado de estas oraciones. Los vulgarismos son propios del nivel culto del lenguaje. Ustedes van a poner si es verdadero o falso, de acuerdo a lo que me dice el cuadro y el esquema que tengo más arriba. El habla familiar pertenece al nivel coloquial. El lenguaje culto tiene mucha riqueza de vocabulario. El lenguaje literario pertenece al nivel culto. El lenguaje científico técnico habla sobre la cultura. El habla familiar está cargada de matices efectivos. El desorden de los mensajes es típico del nivel culto. Muy bien. Acá me dice más abajo, redacto un discurso breve para promocionar mi candidatura como presidente del centro de estudiantes. O sea que van a hacer un pequeño discurso ahí abajito y eso van a elaborar ustedes. Acá me dice tarea a ser enviada. Ese es en el caso de que ustedes van a alzar en la plataforma del ministerio, en el gestor de tareas. En ese caso van a alzar solamente esta parte, tarea correspondiente a la semana, el tema, fecha de envío y nombre del estudiante y su redacción. Si los que pueden y tienen acceso a ese gestor de tareas van a alzar esa parte nomás. Pero los que van a alzar lo que van a alzar en el Classroom van a hacer completito hasta allí y eso envían, le sacan la foto y me envían. También hay compañeros que no están pudiendo alzar en la plataforma, entonces me están enviando por WhatsApp, se envía entonces todo, completito la tarea. Bueno, y hasta ahí es lo que tenemos que realizar. Es una tarea que vale 4 puntos, entonces voy a estar esperando. Tenemos una semana de tiempo para estar realizando nuestros envíos. Es decir, hasta el próximo lunes pueden ustedes enviar todavía sus tareas y tienen suficiente tiempo. Espero que haya sido claro las explicaciones y puedan realizar sin ningún inconveniente.